Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Yo creo que lo que hemos estado enseñando en los últimos días es extremadamente necesario para que los creyentes lo escuchen, predicadores y creyentes. Y es el Evangelio. Es cómo vivir para Dios en una manera victoriosa. Y no estoy predicando la perfección sin pecado, de ninguna manera, no. Dios sabe que ninguno de nosotros estamos allí. La Biblia no enseña esa perfección sin pecado, pero sí que el pecado no debe de enseñorearse. Y ese es el problema. El pecado sí tiene dominio sobre muchos cristianos. Y permítame reiterar eso. El pecado, lamentablemente, tiene dominio sobre algunos cristianos. Serían demasiados si fuera uno, ¿no? Pero son demasiados que viven de esa manera. El pecado se enseñorea en sus vidas. Y algunos de los que nos están viendo ahora mismo, el pecado se está enseñoreando en sus vidas. Espero que no sea el caso, pero sé que así es. Son muchos más de los que pensamos. No solamente es uno aquí y allá, son muchos más de los que nos damos cuenta. La cantidad de cristianos que están en esclavitud en algo, concupiscencia, lascivia, pornografía, chisme, alcoholismo, drogas, apuestas. Chisme, murmuración, Sí, contienda. Esa es una de las cosas peores realmente. La lengua. ¿Quién puede calmar esa lengua? Eso nos dice la palabra de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Y entorpece su vida cristiana. Le entorpece a usted. Le está haciendo daño a su matrimonio, su negocio, si tiene un negocio. Sobre todo le está haciendo daño a su vida. Su caminar con Dios está siendo entorpecido, debilitado por este problema que realmente le está haciendo decaer. Y el problema es que está empeorando en lugar de mejorar. No se va a quedar estático. Empeorará, empeorará y empeorará hasta que usted se encuentre haciendo cosas que nunca soñó que haría, cosas que están mal. Y usted no quiere hacerlo. Realmente Pablo dijo, lo que yo odio, encuentro que lo estoy haciendo. Ahora el gran apóstol Pablo, si él pudo vivir tal cosa, bueno, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? La solución para ello es, y esta es la llave, es el blanco de nuestra fe, que debe de ser Cristo y este crucificado. Entienda eso. Jesucristo y este crucificado, no solamente Jesucristo. Usted sabe que es un buen hombre, claro que lo es. Él hace milagros, claro que sí, todo eso. Pero es Jesucristo y este crucificado. Si Él no hubiese ido a esa cruz, nosotros estuviésemos en camino a un infierno del diablo, francamente. Pero Él vino a morir, a ofrecerse a sí mismo como un sacrificio perfecto, que Él lo hizo. Y eso fue por usted y por mí, para que nosotros podamos tener victoria y no estar en esclavitud. Escuché a John tantas veces hablar de ser libre, de fumar 5 paquetes de cigarrillos al día. Si no hubiese sido liberado, John estuviese en una tumba hoy, ni siquiera viviese. Pero Jesucristo, a través de su madre, una mujer piadosa, lo dirigió en la dirección correcta, alabado Dios. Y Jesucristo y este crucificado es la solución al problema, es la respuesta al dilema de los hombres. Y no hay otra manera, lo lamento, damas y caballeros, no hay otra manera. No es algo que es como usted le guste hacerlo.
No es una de varios medios. No lo es. Solamente es una manera. Y eso es Jesucristo y este crucificado. No está en usted, no está en mí, en ningún otro ser humano tampoco. No está ni siquiera en la iglesia. Y eso sorprende a la mayoría de los cristianos. Digo la mayoría, pero a muchos, porque millones y millones piensan que si son miembros de una iglesia, si son católicos son salvos, si son bautistas son salvos, si son pentecostales son salvos. No tiene nada que ver eso con ello. Y le doy gracias a Dios por la iglesia. Me encanta el centro familiar de adoración, pero nunca murió en la cruz para salvar a nadie. Y no puede salvar a nadie. Así que si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado, Señor, ese es el blanco de nuestra fe. Y te pido que tú atiendas este problema. Mi confianza no está en mí, no está en la iglesia, está en Jesucristo y este crucificado. Entonces tendremos al Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, quien es todopoderoso. Él empezará a obrar en su vida para darle victoria, lo que es imposible para usted y para mí. Sí. Es completamente posible para Él. Ni siquiera es difícil para Él. Y si usted hace eso, pone su fe en Él, el Espíritu Santo entonces obrará en su vida y le dará victoria sobre la nicotina, el alcohol, las apuestas. Realmente, como el doctor Dupree dijo, esa terrible lengua que puede causar tantos problemas, más de los que podemos imaginar, ¿no? Y no estoy hablando amablemente de eso, en lo absoluto, pero esas cosas realmente son pecado y le hacen a usted decaer, le hacen daño, le causan grandes problemas, se enseñorean en su vida, le dominan. Y esa no es la voluntad de Dios. Hermano Swagger, estamos estudiando Romanos 8, versículo 13, y el término aquí, pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne. ¿Qué significa la palabra mortificar? Bueno, significa literalmente poner a muerte, hacer morir. Y la idea es eliminar. Y yo solo quiero traer a la atención de la audiencia y todos los cristianos que esto fue escrito a un grupo de personas que ha sido instruido en cuanto a cómo el Espíritu Santo obra. Y ¿quieres decir que la gente con las que Pablo está tratando? Ellos, de hecho, tienen buenos maestros allá en Roma. Si leemos Romanos 16, podremos ver todos los nombres de la gente que fue enseñada por Pablo, que estuvo allí como Priscila y Aquila, para nombrar unos cuantos. Pero de cualquier forma, el punto es que él dice que somos deudores de hacer morir las obras del cuerpo. Lo que esto nos dice es que no hay ni un cristiano que haya existido que no tenga la necesidad de un proceso o experiencia de renovación. Y permítame explicar eso. La carne o el cuerpo simplemente es lo que Dios creó para poder tener al ser humano. Es el cuerpo en el que vivimos, y este cuerpo, dentro de él está la mente, el corazón, el alma, el espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pecado, cuando entró al mundo, de hecho fue hospedado. La naturaleza pecaminosa fue hospedada en nuestra carne y comenzó a impactarnos, alma, espíritu, mente, etcétera, y comenzó a corrompernos. Y eso fue el propósito de la naturaleza pecaminosa, y por eso es que en mis estudios, y muchos estarían en desacuerdo, pero yo separo por completo la naturaleza pecaminosa de la carne, porque la carne es en lo que yo estoy, es lo que Dios creó. La carne originalmente no era mala, ni tampoco originalmente era pecaminosa, era perfecta. Y Cristo literalmente vino, y la palabra o el verbo fue hecho carne. Entonces Él es el ejemplo perfecto del ser humano que no es inundado del pecado. Él es hecho en carne, mente, alma, cuerpo y espíritu. Entonces tiene la idea, ¿verdad? Entonces cuando Pablo nos habla del cuerpo, nos habla de la carne,
Nosotros sabemos que después de ser salvos, la naturaleza pecaminosa que está hospedada en la carne detiene su poder de corrupción por causa de nuestra unión con Cristo y de estar crucificado con Cristo, Romanos 6:6. El que ha muerto es libre de la naturaleza pecaminosa. Entonces detiene esa corrupción de la carne, pero la renovación de ese hombre interior, la renovación de todo lo que somos, ahora es lo que tiene que suceder. Usted lo dijo de esta manera hace muchos, muchos años. Esas ramas colgantes de la caída aún permanecen dentro del marco de todo ser humano. Y cuando Pablo dice, mortificáis las obras de la carne, viviréis, está hablando y demandando que nosotros a través del poder del Espíritu comencemos el proceso de renovación que comienza a eliminar, etapa tras etapa, poco a poco, esas ramas colgantes de la caída que permanecen en nosotros, aún como creyentes. Ahora, eso es difícil para algunos creyentes porque a ellos les gusta pensar que no hay nada de malo con ellos y que no tienen problemas. Pero todo y cada uno de nosotros tenemos problemas y cada vez que Pablo termina la enseñanza sobre el mensaje de la cruz, él después llega a la aplicación. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, él acaba de terminar una disertación sobre la cruz como ninguna otra y dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. También todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Esto es en Colosenses, y en Efesios 4 podemos ver la misma demanda. Entonces, todo lo que estoy diciendo es que no hay cristiano que exista que no necesite entender el proceso de renovación del Espíritu Santo poniendo su fe en Cristo y el crucificado para poder poner a muerte las obras del cuerpo, esas ramas colgantes de la caída. Repite eso una vez más. Bueno, tenemos que ir a la pausa primero. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Dijiste antes de la pausa que quiero que lo reiteres. No hay cristiano vivo el día de hoy que no deba y que se le ordene aquí por el apóstol Pablo que somos deudores para que esto se haga, para que hagamos morir las obras del cuerpo, que conquistemos ese proceso continuo de que... Pero permíteme interrumpirte. ¿Cómo pueden hacer esto los que sean ellos cuando no lo conocen? Bueno, una vez más, después de que Pablo predica y enseña el proceso que estamos enseñando y predicando, él dice ahora apliquen esto a su vida, apliquen esto y hagan morir las obras del cuerpo. Gálatas 5. Si andan en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne están allí, pero la única manera de vivir libres de ellos es entendiendo qué es lo que estamos enseñando. Y la única manera de cumplir Romanos 12, 1 y 2, ser renovados, ser transformados por la renovación de vuestra mente, de nuestra mente, la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos renueva. Efesios 4 nos habla de ser renovados en el espíritu de vuestra mente, y esta es una acción que le sucede al creyente. Es el Espíritu Santo que obra. En Tito 3 y 5, somos renovados por el Espíritu Santo. Esto es lo que este mensaje de Cristo crucificado ahora provee, no solamente la libertad de una cosa, sino la continua remoción de esas ramas colgantes de la caída. Pónganlo a morir, pónganlo a muerte, desháganse de ello, córtenlo. Y no dice derrótenlo, dice despójense de ello. Pero la manera de hacerlo, o la única manera de hacerlo, es el blanco correcto de la fe. Entendiendo cómo obra el Espíritu Santo, poniendo la fe y entendiendo lo que el valor de la cruz es, que Él hizo todo este proceso disponible a nosotros, y todo y cada cristiano, todo y cada día, mientras ahora mismo están aquí en este cuerpo, en esta carne, en esta cápsula en la que ahora vivimos, debemos poner nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho.
y permitir que el Espíritu Santo renueve. Por eso es que dije, este es el término que debemos usar en vez de santificación progresiva o transformación. Es bíblico, es bíblico. La renovación y el poder del Espíritu Santo es necesitado y nosotros debemos encontrarlo día tras día. Este mensaje es revolucionario y apostólico. Ahora, yo no soy el mejor de los estudiantes, no tengo los títulos de todos los demás, pero he sido un lector. He leído montañas de libros. Jamás, ni una vez he visto en ninguna predicación o enseñanza, ni siquiera con Jesse Penn Lewis y muchos otros que sabían un poco de la cruz, cómo es que el Espíritu Santo obra. Nunca se había presentado. La iglesia primitiva, tratando con deseos de la persona, usaron el ascetismo. Correcto. Eso creó el orden monástico del sistema católico porque no pudieron separar su habilidad de dejar de pecar, así que se separaron y apartaron su vida de la sociedad. La confesión de Agustín es un ejemplo perfecto de eso. No lo entendieron aún justo después de la muerte de Pablo. ¿Cuál fue su confesión? Bueno, el libro de sus confesiones se trata de todo el pecado en su vida y las cosas que él no pudo vencer. ¿Y él pensó que escribirlo todo iba a resolver el problema? No creo que él estaba escribiendo acerca de ello porque él sabía y se dio cuenta de las luchas que él tenía. Así que el orden Agustín de monjes fue su separación de la sociedad para poder lidiar con toda la atracción de la naturaleza pecaminosa que causaba grande miseria en su vida, para ser honesto. Pero esto ha sido el empuje de la iglesia, el movimiento de santidad, negando esas cosas y con todo derecho, pero nunca explicando cómo hacerlo. Haciendo que la gente se viera más como hipócritas que cualquier otra cosa. Pero por eso es que quiero que la audiencia entienda la importancia del mensaje. Esto reúne todas las piezas y ahora nos da una perspectiva correcta, priorización y entendimiento para aplicarlo, porque ahora uno entiende cómo obra el Espíritu Santo. Y aquí es donde yo siento que la iglesia va a ser purificada. El Señor va a volver pronto. Yo lo creo. Yo no sé si es pronto en cuanto a semanas o unos años, pero es próximo. Él va a volver por una iglesia pura y sin mancha, perfecta. ¿Cómo va a ser purificada la iglesia? Viendo la situación del mundo el día de hoy, en donde tenemos los pecados más horribles ahora promoviéndose, no solo vistos por la sociedad. Los creyentes viven en la sociedad. Yo realmente creo que este es el mensaje de santificación para el cuerpo de Cristo. Y esto va a penetrar las denominaciones pentecostales. Tenemos a las asambleas de Dios, a la iglesia de Dios sentados aquí enseguida de nosotros con todos los cumplidos necesarios. Tenemos diferentes denominaciones, bautistas, metodistas. Todos se están reuniendo en este mensaje, hermano Swagger. Lo que el Señor le dio a usted está uniendo a la iglesia como debió haber sido desde el fundamento. Finalmente está comenzando a suceder. Esas cosas que en 1988, cuando el Señor le habló a usted y le dijo, voy a mostrarte cosas acerca del Espíritu Santo que no conoces. Esta es la culminación de todo eso. Y yo también he visto muchas cosas escritas. Y hemos escudriñado casi 30 años. Y ansiosamente he visto escrituras sobre todo eso. Y los respetamos. Y eran bloques, peldaños de edificación. Pero el entendimiento con el que profetizó Daniel en los posteriores días, la ciencia aumentará. No era sobre la informática, era sobre el entendimiento de esto, de lo que Cristo ha hecho, el plan de redención de Dios y de cómo funciona. Y yo estoy muy emocionado de ser parte de y de ofrecerle al pueblo lo que Dios ha hecho y cómo obra el Espíritu Santo. Pero mi punto al presentar la idea que todo cristiano es llamado a hacer morir las obras de la carne, del cuerpo, todo cristiano es llamado a despojarse de las conversaciones del estilo de vida antiguo, es que cada uno de nosotros, aún ahora, tenemos nosotros las arras de nuestra salvación. Como dijo aquí el caballero, nadie me dijo cómo hacerlo. Me dijeron qué hacer, pero no cómo hacerlo. Sí, yo estoy tratando de hacer que la gente vea que hay cosas que tienen que hacerse. Ahora mismo es un poco difícil, ese es un mensaje que tiene que aceptarse. Y no se tiene que hacer un ridículo delante de la iglesia y el mundo para poder comenzar a buscar. Usted tiene que verse a sí mismo como Pablo y decir, yo soy carnal vendido al pecado. No hay nada bueno en esta carne, nada que more en mí, miserable de mí, no que era, sino que soy, tiempo presente, reconociéndolo aún en este momento. La única fuente de vida disponible
y el único medio por el que podemos hacer morir las obras del cuerpo es despojándonos de la vida antigua, reconociendo nuestra necesidad y dependiendo de Cristo y la cruz, y viendo que Él puede y Él ya ha suplido la necesidad, y Él nos pide que diariamente mantengamos nuestra fe allí para que estas ramas colgantes de la caída, ese remanente de la vida antigua, lo que aún tenemos pegado y colgando. A todos nos gusta decir que no tenemos ya nada, pero de vez en cuando, bueno, mi esposa lo extrae de mí, ¿verdad? Estas personas que nos están escuchando ahora mismo, y qué bueno tenerles, si ellos hacen lo que hemos intentado entregarles, eso cambiará sus vidas. Sí, así cambiará sus vidas. Y bueno, yo espero que funcione. Sí, funciona. Funciona. Y si usted hace lo que le decimos y hace a Cristo el centro de su fe, allí es donde está su victoria. Cristo, el blanco de nuestra fe. Y no me refiero solamente una vez, pero la labor de su vida ahora, hasta que el Señor lo llame a casa, usted encontrará una victoria que nunca pensó posible. Alabado Dios. Así es. Porque el Señor le ama. Entienda eso, que Él le ama. Él no quiere que esto esté cautivándole, dominándole. Y este es el problema. Es un dominio pecaminoso y usted ha luchado y ha peleado contra eso, y he dicho lo mismo en las últimas semanas, 3, 4 semanas, 10 veces creo, pero lo reitero, el Señor ha tratado conmigo diciendo, no lo estás diciendo lo suficiente, tienes que decirlo una y otra vez antes de que finalmente esté en el corazón y la vida de esa persona. Pero usted puede apartarse de esta programación hoy, salir de aquí victorioso. No estoy diciendo que si usted dice cierta cosa o cree cierta cosa y todo, aunque sea correcto, que usted no va a tener problemas o Satanás no les va a afectar de ninguna manera. Eso no lo estamos enseñando. Yo no voy a dejar de creer que Satanás puede molestar. Él está aquí para robar, matar y destruir. Pero sí estoy diciendo que si usted pone su fe donde debe de estar y la mantiene allí, en Cristo y este crucificado, usted va a ver la victoria. Usted verá la victoria. Así es. Y esto se convierte, hermano Swagger, poner la fe en Cristo tiene que convertirse en un estilo de vida. En el bachillerato hace unos días ya, ¿verdad? Tenía ambas manos y jugaba a baloncesto. Los entrenadores nos hacían practicar y nos hacían que fuéramos a cierto lugar, usualmente el tiro libre, y practicábamos los tiros, nos enseñaban cómo hacer los tiros y nos decían muy bien, alineen su cuerpo, enseñan los lomos, suelten el balón en la altura de su salto al estar descendiendo para que haya un buen arco y háganlo de la misma manera cada vez. Sigan haciéndolo, hasta que la manera como usted hace el tiro se convierte en segunda naturaleza. Así es. Hasta que esto suceda, entonces en el juego uno no tiene que pensar. Uno ya no tiene que decir, muy bien, bueno, hay que alinearse, hay que hacerlo porque es ya segunda naturaleza y uno lo hace de la manera correcta. Lo que usted está haciendo al dar esto repetidamente es hacer que eso sea penetrado en la mente y en el corazón del individuo para que cuando la vida llegue y nos arroje una prueba, no tengamos que pensar en cuanto a cómo enfrentarnos a ello. Lo vemos y decimos, mi fe está en Jesús, está en lo que Él hizo, no está en mí, no está en mi iglesia, no está en lo que yo he hecho, y yo puedo enfrentarme a esta prueba y pasarla, porque mi fe descansa en Él. Bueno, la prueba, realmente yo creo que cada vez son más y más fáciles. Así es. Tal vez usted piense que empeora, pero no me parece a mí que es así. Satanás no quiere ser abatido tampoco. Bueno, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.